protocolo fue propuesto por Google en 2012 y se aprobó el estándar en 2021, mayo de 2021. Ese es el RFC. A ver qué número es. Ah, facilito, 9000. Ahí está. Ese número es fácil de acordarse. Entonces, acordan el 9000 es quick. Sí, no hay que aprenderse todo, ¿no? Pero ese es fácil, 9000. Además que acuérdense que este es el último protocolo que se está usando. El objetivo principal del protocolo era porque al final cumplió con el objetivo, ¿no? Reducir la latencia, mejorar la seguridad y optimizar el rendimiento de la comunicación comparado con los protocolos que se tenían, el tema del TCP. ¿Ya? TCP es seguro, pero depende de qué tan seguro le configuramos TLS. Entonces, digamos que yo implemento HTTP con SSL y con TCP. Es seguro, pero no es tan seguro, porque SSL no es un protocolo que actualmente se considere como que muy seguro, ¿no? Inclusive podríamos HTTP con TLS, no sé, la versión 1.0, porque ya depende de qué es lo que nosotros configuramos. Entonces, dependerá mucho de cómo la persona que esté haciendo la implementación haga la configuración, y de eso dependerá obviamente la seguridad, que es lo que se puede manejar. La latencia, eso ya no se puede manejar, porque acuérdense que ya vimos que primerito hacía three-way handshake y que depende mucho del RTT, porque claro, no hemos analizado, y bueno, ya no vamos a llegar a ese detalle, ¿no? Porque podríamos pasar un año trabajando solamente en TCP. Porque ¿qué pasa si el primer segmento que va con el SYN llega, pero el SYN ACK no llega? Mientras no se establezca, mientras no se haga el three-way handshake, no puede enviar ningún dato del usuario. Entonces, ya saben, ¿no? Este es temporizador, que es el RTT. ¿Ya? Pasa el RTT, no le llegó el SYN ACK, ¿qué le tocaría hacer? Otra vez enviar otra vez un SYN. Digamos que ya le llega al otro lado el SYN y ahora él ya envía el SYN ACK. Pero ya ahora cuando él envía el ACK, este ACK se pierde. Entonces, ayer analizamos asumiendo que Diosito va a querer que no se pierda ningún mensaje, ¿no? O sea, que el three-way handshake pasó. Pero eso está bien en ciertos casos, pero este es el peor escenario, donde se pierden estos mensajes. Mientras no se envíe todo, ahí recién empezamos a enviar datos del usuario. Entonces, la latencia ya no era, no había forma de mejorarla en el protocolo TCP, porque así es como se diseñó inicialmente hace 40 años. Entonces, por eso es que este protocolo, ya van a ver ahí, ¿no? Este protocolo tiene un RTT aproximadamente igual a 0. O sea que es casi instantánea la conexión, porque ya no hace este establecimiento, ¿sí? De hecho, ya no se hace three-way handshake, lo que se vendría a hacer es un one handshake, ¿no? Un solo mensaje, nada más. Y entonces el tiempo de establecimiento es casi igual a 0. Ya, bueno, hay un poco de esto que ya vimos, eso ya saben. Y acordaránse que en la actualidad, o para lo que estamos usando en la práctica en este momento, para el protocolo HTTP, la versión 0, la versión 3, aunque ya sabemos que también ya se está probando para DNS, se está probando para MQTT y se está probando para SMB. SMB es el protocolo que utiliza Windows para la compartición de archivos. O sea, cuando en una máquina Windows me conecto a otra máquina Windows y quiero compartir archivos entre las máquinas, se utiliza este protocolo que se llama SMB. ¿Ya? Entonces, todavía no hay implementaciones de estándar, pero ya se está probando Quick con estos protocolos. Entonces, en los próximos años probablemente ya tengamos ya formalmente trabajando el resto de protocolos en Quick, ¿no? ¿Por qué se está trabajando en DNS? Porque el DNS al día de hoy es el protocolo más inseguro que hay, porque primero funciona sobre UDP y toda la información se ve en texto plano, ¿claro? Entonces, al ser texto plano, existen varios ataques que se hacen al sistema de DNS. De hecho, de los ataques más comunes y los ataques más fáciles es atacar un servidor DNS. ¿Y por qué se puede atacar fácilmente el servidor DNS? Porque como funciona con UDP, como funciona con UDP, no hay garantía de que la información llegue.
Y además, como nativamente no tiene seguridad, toda la información se transmite en texto blanco. Entonces, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Digamos que digamos que aquí está un dispositivo que necesita, a través de la red, ¿no? Necesita hacer una consulta a su servidor DNS. Entonces él le pregunta, no sé qué se me ocurre, ¿quién es www.google.com? Entonces este dispositivo, entre sus parámetros de configuración, tiene la dirección del DNS, que vendría a ser este. Entonces él le consulta y el momento que él le entrega, por aquí puede haber una máquina que sea el atacante, que lo que hace es interceptar el tráfico. Y entonces él intercepta el tráfico y digamos que la respuesta de este servidor es la dirección de Google. ¿Qué se me ocurre? 8.8.8.8. Entonces esa información está viajando, pero este dispositivo logra interceptar esa información, que no es tan complicado, es bastante sencillo. Y entonces él podría modificar y decir que en lugar de enviar 888 se vaya a la IP de este equipo, que digamos que este equipo tiene la 10. La 11.1.1.9, ya, digamos que es la dirección de ese equipo. Entonces él lo que haría es modificar eso y hacerle creer a este equipo que la dirección que él está solicitando es la 11.1.1.9. Él desde el navegador carga esta petición. ¿Dónde se va a ir? Se va a ir acá. Él que va a hacer un bypass, va a enviar acá y así no. Y toda la comunicación está pasando por aquí y él está capturando toda la información. Se acabó el ataque, facilísimo. DNS, spoofing, eso es muy común. ¿Y por qué pasa eso? Porque la información está en texto blanco. Entonces hay unas implementaciones que la verdad es bastante complejo, que es utilizar DNS más TLS. Pero no es tan simple la configuración. Entonces si alguien quiere investigar, va a hacerse plata, porque ahora las empresas están solicitando asegurar el tráfico de DNS. Entonces, para resolver ese problema, ¿qué es lo que está haciendo la industria? Más bien, ¿por qué no transportamos DNS en Quick? Porque Quick ya tiene TLS. O sea, yo no tengo que hacer nada. Solamente, de alguna manera, modificar el protocolo para que utilice Quick. Y finalmente termina utilizando igual DNS. Solamente que ahora ya cuando tengamos DNS sobre Quick, cuando los mensajes sean mayores a 512 bytes, ya no va a usar TCP. ¿Para qué va a usar TCP? Si ya lo que va a usar es TLS, va a usar Quick. Ya. Algunas características que hacen diferente al protocolo con respecto a las anteriores: la multiplexación. Vean cómo funciona la conexión TCP. Se crea una conexión y sobre esa conexión se crea una sesión. Y sobre esa sesión se envían todos los mensajes de todos los objetos que se intentan enviar. Recuerden que un objeto, que es la imagen, el video, el texto, un audio, esos son objetos dentro de la página web. Entonces creo la conexión y dentro de esa conexión creo una sesión y dentro de la sesión creo o voy enviando los objetos. En Quick, por eso es mucho más rápido, ¿verdad? Se crea una sesión, se crea una conexión y dentro de la conexión se crean N sesiones. Y en esas sesiones hago el balanceo de carga de los objetos que necesito enviar. Entonces esto obviamente va a ser mucho más rápido. Por eso es que el protocolo finalmente es mucho más rápido en cuanto a la comunicación del protocolo HTTP. ¿Ya? Entonces recordarán cómo funciona eso. ¿Ya? Johan, en UDP normalito, ¿cuántas conexiones se crean para enviar los objetos? Digamos que tienen que enviar, no sé, el protocolo SMTP, el protocolo SNMP que utiliza UDP, ¿no? Protocolo de gestión, tiene que enviar, no sé, 10 objetos. ¿Cuántas sesiones se generan? Una. ¿Cuántas sesiones generaría? ¿Qué pondrían? Verán que están a punto caramelo de la primera prueba, ¿no? 15 días, pruebas. ¿Qué pondrían? En el UDP normal, no en el Quick, sino en UDP normal. Ya estamos viendo que en TCP se crea una conexión y dentro de la conexión una sesión. Y dentro de la sesión envías todos los objetos que necesitas transmitir. En Quick creas una conexión
varias sesiones, y entre esas varias sesiones balanceas o envías los objetos que necesitas transmitir. En UDP, ¿cuántas? Y las 10 sesiones, yo digo. 0. ¿Cuántas? Una conexión. ¿Cuántas? Una conexión. 0. Fernanda, ¿cuántas? 0, no. 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 Fernanda. 0. Ya se demora en contestar, ya lo siento. 0. ¿Cuántas sesiones? Dania, ¿cuántas sesiones? Ya, dejo de beber. Pero si esa fuera la pregunta del examen de suspensión, ya están con tercero. Ya tienen 0. La respuesta es no, ninguna, porque UDP no crea conexiones. Claro, pues UDP no crea una conexión para enviar datos, ¿sí o no, Cintia? ¿Qué hace UDP? Envía. Él envía. Él no crea una conexión. Solo TCP y QUIC crean conexiones. ¿Sí, Jorge? Claro, pues UDP no crea, ¿sí o no? Ya vimos en el primerito que él no está preguntándole si estás listo para recibir. Él envía. Ojalá ya tengas chance de recibir, si no, ya no es problema mío. Ahí no crea ninguna conexión. No se crea nada. Ahí no hay conexiones y no hay sesiones. Solamente se transmite la información. El concepto de conexión nace en TCP, pero como QUIC hace funciones de TCP, también crea conexiones y dentro de las conexiones crea sesiones. ¿Ya? Pero en UDP no. En UDP, no se olviden, en UDP solamente necesita enviar tráfico y envía. Y nuevamente no, si les llega bien, si no les llega, alguien se va a dar cuenta que no le ha llegado y tendrá que pedir retransmisión. ¿Quién pide la retransmisión en UDP? Esteban. No, 0. 2 ceros ya. No hay. ¿Cómo que no hay? ¿Quién quiere retransmisiones? ¿Quién, José? En UDP, ¿quién pide las retransmisiones? O sea, mando un segmento UDP, se pierde y ahí paso 10 años esperando que alguien se dé cuenta. ¿Quién se da cuenta de que se perdió el segmento? La capa de aplicación, contenido. Eso es para demostrarles que si siguen así van a sacar 0 en el primer parcial. Claro, ¿sí o no? 2 preguntas, 0. ¿Ya? Y verán que eso ya hemos venido conversando. Y ya les dije. Entonces, en TCP, Johan, ¿cómo TCP se da cuenta de que un segmento se perdió? TCP. ¿Cuál es el mecanismo que utiliza TCP para darse cuenta que un segmento se perdió? Por él. Por el RTT, ya. ¿Qué más? Pero bueno, el RTT es el temporizador de transmisión, nada más. Pero ¿cómo TCP dice no llegó el segmento? Exactamente, cuando el ACK no llega. O sea, cuando el ACK no me llega, o cuando el ACK me llega duplicado, yo ya sé, algo le pasó al otro lado, está loco. Claro. Pasan los 10 segundos, no me llegó el ACK. ¿Qué concluye el sistema que transmite? Como pasó el tiempo y no me llegó el ACK, no me confirmaron que llegó esa información. Entonces, ¿qué hago? Retransmito. TCP no se encarga de retransmitir. Claro. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, en QUIC también se hace, vean, ahí está, ¿no? En QUIC también se hace un establecimiento de la conexión, ¿ya? Pero aquí el handshake es extremadamente rápido, comparado con TCP, ¿sí? O sea, si uno se pone a comparar con TCP, es muy rápido realmente QUIC, ¿ya? Y reduce los tiempos. La teoría habla de valores aproximadamente igual a 0, ¿no? Aproximadamente igual a 0. ¿Por qué pasa eso? Porque vean, digamos que voy a implementar HTTP2 con TLS 1.2. Entonces, primero tiene que crear un three-way handshake de TCP. Luego tiene que crear sería two-way handshake de TCP. O sea, aquí hay 2 handshakes. Primero de TCP, o sea, una negociación de TCP y luego una negociación de TLS. Y después envío el tráfico. ¿Ya?
Si voy a implementar la versión 2 con TLS 1.3, hago un three-way handshake de TCP y un handshake para TLS, pero todavía sigo haciendo dos procesos de sincronización. El primero sincroniza TCP y el segundo sincroniza TLS, la seguridad. ¿Sí? Aquí se dice, esta es la clave que voy a utilizar para encriptar, y el otro le dice, esta es la clave que yo voy a utilizar para encriptar. Se tienen que negociar. ¿Ya? Después puedo tener HTTP 2.0 con TLS 1.3 y esta versión de TLS tiene una opción para que el handshake sea aproximadamente igual a 0. ¿Sí? Pero todavía sigue habiendo una negociación de TCP. Aquí ya no hay negociación, ¿no? Sino ya solamente se envían los datos. Porque esta versión específicamente, esta versión de TLS, el handshake es aproximadamente igual a 0, o sea que ya casi no existe ningún proceso. Por eso es que le está enviando aquí ya el sobrecito, se ya envía los datos encriptados. ¿Ya? Luego está la versión 3.0, en la versión 3.0 ya funciona TLS 1.3 con negociación. Una vez que negocia ya no hay negociación de TCP, hay una negociación de TLS que es menor en tiempos a la negociación completa de TCP. Y la última opción es lo que usamos actualmente, ¿no? Es HTTP 3.0 con QUIC y con QUIC manejando TLS 1.3, donde el tiempo de negociación es 0. Entonces, vean, aquí no hay ningún handshake, ya solamente envío datos. Por eso es que es mucho más rápido en cuanto a establecimiento de la conexión. Aquí se estableció la conexión, pero el tiempo de establecimiento de la conexión y el tiempo de negociación de las claves de encriptación es aproximadamente igual a 0. Por eso es que es muy rápido. O sea, nosotros ¿qué deberíamos implementar? En el caso que nos toque implementar, obviamente, ¿no? Es la última opción. Es HTTP versión 3 con el protocolo QUIC, con TLS 1.3, pero recordando que hay una versión que sí hace negociación y una versión que la negociación es aproximadamente igual a 0, para mejorar el rendimiento. ¿Ya? Muy rápido. ¿Ya? Luego está el tema este que les había dicho el otro día. QUIC detecta errores, sí detecta errores. ¿Ya? Pero la diferencia con TCP es que TCP detecta el error y elimina el segmento y pide retransmisión. ¿Ya? En cambio, en QUIC detecta el error y él mismo corrige el error. Y para eso, ¿qué utiliza? REC. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Es el mecanismo de corrección de errores. Hacia atrás sería la traducción, ¿no? Me llega con el error y él mismo corrige. ¿Cuántos bits puede corregir? N, los que vengan. Si viene una secuencia de 32 bits y todos están dañados, el mecanismo FEC tiene la capacidad de regenerar y llegar al valor real que se tenía antes. Son algoritmos de ahí de matemáticos que se utiliza eso, ¿no? Como dice ahí, ayuda a que se recuperen mensajes que están perdidos o mensajes que están corruptos sin la necesidad de retransmisión, mejorando la confiabilidad y disminuyendo la latencia. Porque ¿cuál es el problema de la retransmisión? Tiene que esperar un tiempo hasta que le llegue. Y eso es latencia. Por más tiempos pequeños que sean, 10 milisegundos, 5 milisegundos, 1 milisegundo, finalmente termina siendo tiempo. Si ustedes van sumando eso con todos los tiempos que van generando, la latencia se va incrementando. En cambio aquí, él recibe, si recibe dañado, no te hagas problema, yo te doy resolviendo, ya está, sigue enviando. Si me siguen llegando más segmentos dañados, él sigue resolviendo el problema sin pedir que le retransmita. Entonces obviamente es muchísimo más rápido, ¿no? Luego está la encriptación. Ahí está el algoritmo de encriptación que se utiliza por defecto. Vean, es AES 256. Si se recuerdan los que ya saben de IPsec, AES 256 es el algoritmo de encriptación más robusto que existe en la actualidad. ¿Ya? Y además, QUIC utiliza esta versión específica. ¿Sí? Es un AES 256 con el algoritmo matemático GCM. Ese algoritmo matemático es un algoritmo ahí que, de lo que entiendo, utiliza curvas elípticas para hacer el cálculo de la contraseña. O sea que este algoritmo es bastante robusto. Este es el mecanismo de encriptación. Pero además utiliza un mecanismo de integridad. ¿Sí? Y vean el mecanismo de integridad que utiliza, el SHA 384. O sea que QUIC no solamente hace seguridad, o sea, no hace solamente confiabilidad de la información, sino también hace integridad, o sea, garantiza que la información que llega es exactamente la que salió. Para eso servía
el mecanismo de integridad. Entonces, digamos que implemento HTTP versión 3. Y la pregunta es, ¿cuántos mecanismos de integridad se implementan cuando transmito una página de HTTP versión 3? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. ¿Cuántos? Lorena. 3. Transmite una página de HTTP versión 3 que utiliza Quick, ya, toda la. De hecho, Quick con DHTT 0. Ya, entonces, la pregunta es, ¿cuántos mecanismos de integridad está implementando? Implementa 2, ¿no es cierto? Mecanismos de integridad. El primero es SHA 384. SHA 384. ¿Qué dice ahí? Porque eso está por defecto. O sea, el algoritmo implementa TLS y eso utiliza. O sea, el TLS en este caso específico brinda encriptación de los datos y además integridad de los datos. Primerito. ¿Cuál es el segundo mecanismo de integridad? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál? Duro, no escucho, ya estoy sordito. Duro. ¿El fake? ¿Qué fake? Ah, el fake. El fake no hace integridad, el fake hace corrección. No confundan la ventana con la puerta. Pero ya le perdono siempre. ¿Cuál es el segundo mecanismo? No, porque el cosa es pana. Si no fuera pana, no le perdonara ni la primera. 70 veces 7 dice. Ahí, eso dice la Biblia. Por lo menos sé que ha leído la Biblia. Ustedes no han leído, pero la Biblia. Mientras estoy dibujando bonito en el corte comercial. ¿Cuántos, Johan? ¿Cuál es el otro? Después de decir, mala gente, limpia mayor. No tengo plata para pagar la tercera. CRC hace integridad a nivel de la capa de enlace de datos. ¿Sí o no? Obvio. Obviously, dice el gringo, ¿no es cierto? ¿Y saben o no saben? Y yo, claro. Bueno, los que están por primera vez ya van a ver las lecciones. No me interesa que se aprendan de memoria, sino que razonen, que recuerden. Entonces, de esas cosas ya hemos estado viendo. De esto me acuerdo clarito que vimos cuando comenzamos a ver el modelo OS. Y les dije que el PDU de la capa de enlace de datos es el único PDU que tenía 3 partes: cabecera, datos y trailer. Y que finalmente ese trailer se convierte en un FCS o llamado CRC. Y que el CRC servía para integridad. ¿Se acuerdan? Claro. Sería bueno que me tomen más atención y no estén viendo Netflix, no estoy en clase. Ya. Esto también es interesante, verán, esto también es súper interesante. Es la migración de conexión. ¿Eso qué significa? Yo estoy viendo el video en YouTube a través de la línea celular, datos 5G. Estoy viendo, llego a mi casa y el teléfono automáticamente llegó a la casa y se cambia a Wi-Fi. La conexión migra automáticamente al otro lado. No se corta. Eso no puede ser TCP. En TCP se corta. Hasta que negocie nuevamente en la otra red. Yo estoy usando HTTP versión 2.0, ¿no? Que es la que usa TCP. Entonces estoy viendo alguna cuestión ahí, un video en TikTok. Tocaría ver, sería un buen experimento. Ustedes desde la computadora conéctense a TikTok y vean qué protocolo utiliza, si utiliza TCP o utiliza Quick. Sería buena práctica, ¿no? YouTube utiliza Quick. YouTube sí utiliza Quick. Ya vamos a probar un ratito ahí para que vean. Pero bueno, ¿qué pasa en TCP? Yo vengo del parque, no ha habido ninguna conexión ahí, estoy conectado a mis datos, estoy viendo un video por HTTP versión 2. Llego a mi casa, el teléfono se cambia a la red Wi-Fi que yo tengo en mi casa y ahí TCP se corta. Tiene que negociar nuevamente la conexión, crear la sesión y comenzar otra vez a enviar. Entonces, pasaba que como que el video se quedaba un poco como que congelado un ratito, ¿no? Tal vez 1, 2, 3 segundos y luego empezaba. Es porque se corta la conexión. En cambio, en Quick tiene esta característica. De hecho, es el único protocolo de la capa de transporte que tiene esta característica. Ninguno otro hace eso. O sea, si la pregunta es, ¿qué característica diferencia al protocolo Quick del protocolo TCP y del protocolo UDP? ¿Ya? Porque finalmente, bueno, 2 características serían, ¿no es cierto?
Primero, la corrección de errores, porque eso no hace nadie. No hace TCP y tampoco hace UDP. Y además, la migración de conexión. Esas son dos características que son únicas y propietarias del protocolo QUIC. ¿Ya? ¿Encriptación hace TCP? Sí. ¿No es cierto? ¿Encriptación hace UDP? Claro, si le pongo TLS, hace encriptación. ¿Establecimiento de la conexión hace TCP? Claro, solo que es más lento. UDP ya no lo hace, pero TCP sí lo hace. ¿Multiplexación hace TCP? Sí. ¿Y multiplexación hace UDP? Sí. Entonces, ¿cómo que no? Sí hace multiplexación. Porque si no, significaría... ¿Qué pasaría si en UDP normal no hay multiplexación? Que un usuario consulta el DNS y si el mismo usuario quiere hacer otra consulta, deberían... Espera un momento que primero estoy respondiendo la primera conexión. Y cuando responda la primera y cuando termine, ahí le puedo contestar la segunda pregunta. Pero la multiplexación es... Pregúnteme las veces que usted quiera. Yo le voy a seguir contestando porque tengo diferentes números de puerto de origen y puerto de destino. Acordarse de esa partecita. Entonces, las dos características, se ve venir lo más interesante. Las dos características que solamente son de QUIC es la corrección de errores y la migración de conexión. Que eso es muy interesante. Nuevamente, no, lo que les digo el ejemplo, estoy con la red 5G, me paso a la red Wi-Fi y no se cortó la conexión, sino simplemente se migró. Y con eso evitamos transparencia de que la conexión al usuario se esté enviando sin ningún problema. Ya, ahí están los formatos de cabecera. Hay básicamente dos formatos. La cabecera corta, la cabecera larga sería la traducción. La cabecera corta se utiliza para enviar datos del usuario. La cabecera larga se utiliza para hacer negociación del protocolo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, si yo les digo aquí que se transmite una página en HTTP versión 3, ¿qué cabecera deben utilizar? La cabecera corta. ¿Sí? En el formato de cabecera corta se envían los datos del usuario. En el formato de la cabecera larga se envía la negociación. Pero la negociación es 1, 2, 3 segmentos, no nada más. Los datos, ¿dónde estamos enviando? Aquí. ¿Ya? ¿Cuántos bytes tiene la cabecera corta? Vamos viendo, ¿no? Aquí sería 8, en el máximo 8, obviamente, ¿no? El Connection ID. ¿Qué campo de la cabecera TCP podría representar el campo Connection ID de la cabecera QUIC? ¿Qué es el Connection ID? La identificación de la conexión. Eso. Entonces, en TCP, ¿se acuerdan que en TCP había un campo de número de secuencia para identificar los segmentos que voy enviando? Entonces, esto podríamos decir que es un campo que se utiliza para lo que se utiliza en TCP, el número de secuencia y el ACK. Entonces tenemos el ID Connection, que es de 8 bytes máximo. Tenemos el número de paquete, que es de 4 bytes, aquí tendríamos 12. Y tenemos un campo de tipo de 1 byte. O sea que la cabecera QUIC es de 13 bytes cuando envío datos del usuario. Verán que los datos del usuario van por defecto encriptados. Yo no tengo que hacer nada. El momento que va pasando, llega por QUIC y llega a UDP, eso ya está encriptada toda la data. Y acá arriba está la cabecera de UDP, ¿no? Que eso es lo que ya sabemos. Y sobre UDP, ¿qué está? IP versión 4 o IP versión 6. Ya. Esto solamente para que conozcan, vean, son los mismos campos. ¿Qué campo se añadió aquí? La versión, nada más. Ya. La versión. Y esa versión de 4 bytes hace que la cabecera, el formato de la cabecera larga sea de 17 bytes. Claro, si el 1 es 13 más 4, ya saben. Pero no se olvidarán, esto no se utiliza para enviar datos del usuario, es solamente para temas de sincronización. Y esto es lo que utilizamos para datos del usuario, ¿no? Entonces, a nivel de la capa de transporte, Cintia, ¿cuántos bytes se añaden en campos de control? Yo envío un mensaje, digamos que la pregunta es esta, ¿no? Vamos a poner aquí. Digamos que genero un paquete de 200 bytes a nivel de la capa de aplicación de HTTP versión 2. Ya. Entonces, ¿cuál es el tamaño en bytes a nivel de la capa de enlace de datos? Data link. ¿Solo de QUIC? ¿Perdón? ¿Solo para QUIC? No, a nivel de la capa de enlace de datos. Ah, Data link, ¿no? ahí se agregaría QUIC, que será 3. No sé, pues no sé, eso dime tú.
Aquí habría que analizar, ¿no? A nivel de la capa de enlace de datos con IP versión 4, porque no he dicho qué es, o con IP versión 6, que son las opciones en la capa de... Ya vamos a ver, ya terminamos de esto y entramos a la capa de internet. Ya, entonces, ¿debería ser cuánto? Los 200 bytes más. Ya, pero dime cuánto. A ver, Súmale. Con la calculadora ahora ya, en la prueba a mano. Irán a practicar divisiones de 2 cifras para que hagan las divisiones. No, tranquilos, no les voy a dejar que usen la calculadora. Ya van a ver, verán, que ni con la calculadora pueden sumar. Ya van a ver. Siempre pasa. No se lo diga yo, pero puede ser que ahora sea la diferencia, ¿no es cierto? Puede ser que ahora... Puede ser que después de 20 años dando clase en la facultad haya un exonerado. Puede ser, o sea, siempre yo tengo la esperanza de que este semestre sea que haya un exonerado. Veamos, ¿no? O sea, sí se han exonerado, ¿no? Pero con ayuda. O sea, nunca han sacado 25. O sea, ya ha tenido, el resto ha tenido 14, 15, ya ha habido que ha tenido 23, ya ayudémosle, ya tiene 23, 2 puntitos, vaya. Pero no es que él ha ganado sus 25. Y peor hay que ha sacado 26, 27, eso no existe. Lo más probable es que volvamos a ver al cometa Halley. Ya. ¿Cuánto era? Mientras se ha cambiado ahí. Lore, ¿cuánto es? 200. Jorge, ¿cuánto es? 213. Cintia, ya. ¿Está negociado el campo de las opciones o no? ¿De qué? No hemos dicho eso. 250. Entonces, No hemos dicho. Si no hemos dicho, se asume que no. Claro. Salvo que el ejercicio diga, se ha negociado un MCO o se ha negociado un escalamiento de la ventana al valor de, no sé qué se me ocurre, de 10 ya. 258. ¿Cuánto? 258. Aquí sería 258. Y acá sería 278. Pero, si esto es HTTP versión 3, ahora vamos con la versión 3. ¿Ya? ¿Cuánto sería? Sería 246. ¿Seguros? Última palabra. Un comodín. La pregunta al público. Una llamada. Me imagino que no han sabido ver este programa. ¿Quién quiere ser millonario? ¿Qué sabían ver? Bueno, cuando le hacían las preguntas había un programa en Ecuavisa los domingos después de misa que se llamaba ¿Quién quiere ser millonario? Y había unas preguntas y al final se ganaba dinero al final. Pero claro, al principio era ¿cuánto es 2 más 2? ¿No? Y todo el mundo 4. Pero ya después iba avanzando y ahí sí, ¿cuánto es el algoritmo natural? Y así ya era una pregunta compleja. Claro. Entonces ahí sí ya se quedaban, ¿no? O cuál era el tamaño de la cabecera del protocolo UDP, entonces la gente quedaba. Entonces ahí habían 3 comodines, había el 50-50, había la llamada telefónica y la consulta al público. Por eso ya les digo, ustedes en el examen van a tener 3 comodines, no 2 comodines. 50-50, sacan la moneda y dicen esta pregunta, ¿verdadero o falso? Falso. 50-50. Una llamada telefónica, puede ser que algunos datos les implemente la llamada telefónica. Ya estábamos en el corte comercial, ¿cuánto salió? 246. ¿Seguros? Última palabra. 0. Ya se encuesta, vean, hablen en serio. ¿Cómo va a ser 246? Pues 200 de datos más 8 de UDP más 13 de Quick, 3 estoy diciendo, más 20 de IP versión 4 y más 18, no puede ser 246 eso. No sé cuánto saldrá, vean, ahí. Sumemos, no, 8 más 3, 11, más 8, 9, o sea que escribo el 9, llevo 1. ¿Cuánto sale? 259. 200. 59. Exactamente, Lore, muchas gracias. ¿Ya ven? Solitos. ¿Sí o no, Fernando? Ya también, 246. Un poco más dice, no sea necio, Inge, 246. Los 8 de qué era. Ya, y abajo cuando sale 279, ¿no? Claro, facilito, 279. Ya, eso sería, ¿no? 278 que le quitas.
Entonces, si de pronto por ahí no, la pregunta dice, se transmite HTTP versión 3.0, pero utilice el formato de cabecera largo, ustedes que tienen que responder, Inge, eso no se utiliza para datos, es para sincronización, pregunte pensando. Claro, está mal hecha la pregunta. No harán mecánicamente. Esta cabecera de 17 bytes no pueden utilizar para datos. ¿Para qué se utiliza? Sincronización, para negociación. De versión 4, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Está claro? Y 200 de... Pero ahí está todavía falta. Y lo que les decía, ¿no? Ahí está un poquito el detalle de MQTT. MQTT es un protocolo de telemetría realmente, ¿no? Y se utiliza, ustedes esto cuando vayan a noveno, ustedes van a hacer esto expertos. Porque ustedes hacen MQTT con el ingeniero Veloz en Internet de las Cosas. O sea que de ley, ahora acuérdense un poquito. Si tienen tiempo, empiecen a revisar. Porque luego tienen que programar. Esto es programación. Esto es programación. O sea, ustedes tienen... Dijo el 20 de TCP, ¿no es cierto? No, 20 de IPEN, no TCP. Porque dijo TCP, No, por eso digo los 20. como TCP. Ya. Entonces, Ya, entonces ahí está MQTT. sí, ahí sí. IP. Se utiliza para las redes M2M, Machine to Machine, que es IoT, ¿no? Entonces en IoT Sí, utiliza. sí, sí. El MQTT tiene estas opciones, tiene un dispositivo que es el que publica la información al broker, esto se llama broker, el broker es el servidor que está recibiendo los datos. Y cuando un dispositivo quiere ver la información del sensor, él lo que tiene que hacer es suscribirse hacia el broker, ¿no? Y a través de la suscripción descarga la información, así funciona. O sea que tiene tres componentes, el que publica la información, el que recolecta la información y el que almacena la información. El que almacena la información se llama broker. Los 20 no son de... Y hay varias implementaciones de brokers. El broker vendría a ser el servidor de MQTT. Ya. Y por ahí hay una implementación interesante que creo que es el que utilizan en clases porque ese software libre se llama Mosquito. Así se llama. Sí. Entonces el Mosquito es el servidor de MQTT, que se llama broker. Ya. Y bueno, ahí está un poco el detalle de una captura del y ahí ya terminamos. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Acabada la capa de transporte? Ahora sí viene lo chido. Vamos por ahí. Terminamos esto y tratamos de hacer una práctica para ver la fila de protocolos del analizador. Ya. Entonces hemos revisado un poco los protocolos de la capa de aplicación. Hemos visto en detalle los protocolos de la capa de transporte. Ya estamos, pensaría yo que un 60-70% de todo lo que se ve. O sea que faltaría todavía hay un 30%. Pero eso ya son detalles muy técnicos. Lo que han visto es suficiente para lo que necesitamos hacer en un futuro. ¿Ya? Entonces, bastante información de la capa de transporte. Ahora, esta es la capa, desde el punto de vista de las redes, es la capa más importante, ¿no? Esta es la más importante. La capa de transporte es la más importante desde el punto de vista de los dispositivos finales de usuarios, de cómo se establece la comunicación. Cuando un cliente solicita la información, tiene que establecerse un canal de comunicación lógico. Para ese establecimiento del canal de comunicación lógico, ahí utilizamos los protocolos de la capa de transporte, que ya hemos visto. ¿Ya? Pero estos protocolos de la capa de red son los más importantes, obviamente, para la capa de red, para la red como tal. ¿Ya? Entonces, hay básicamente a nivel de la capa de red del modelo OSI o la capa de internet del modelo TCP/IP, hay dos tipos de protocolos, los de entrega de la información a nivel de la capa de red o a nivel de la capa de internet y los de control los protocolos de control. Entonces, en los de entrega está el protocolo IP, el protocolo IP versión 4, el protocolo IP versión 6. Y en los de control está el protocolo ICMP en sus dos versiones, ¿no? Entonces, ICMP, que ahora ya le separé, ya le saqué el material de aquí porque antes estaba ahí metido dentro de este capítulo. Pero como es muy extenso, ya al final como que no, finalmente luego se nos quedaba al final y ya ni siquiera revisábamos, ahora está puesto en otro tema, más bien para
centrarnos en ese tema cuando nos toque. Ya, entonces está toda la información que vimos el semestre anterior, algunas actualizaciones, menos la parte de ICMP. ICMP lo vamos a revisar en un tema adicional. Pero bueno, básicamente dos protocolos, los de entrega de la información y los de control. Ya, listo. Ahí están las 4 funciones del protocolo, de los protocolos de la capa de red. Las 2 últimas no vamos a revisar porque eso ya saben que era la encapsulación, añadir cabeceras. En este caso, ¿de qué protocolo? IP versión 4 o IP versión 6. Eso es la encapsulación. Y la desencapsulación, analizar la cabecera que venía. Si viene sin ningún problema, quitar la cabecera y subir a la capa superior. Eso es la desencapsulación. Lo mismo hay en la capa de transporte, ¿no? La capa de transporte también hace encapsulación, claro. Le llega datos de la capa de aplicación y le pone una cabecera, TCP o UDP. Llega al otro lado, analiza la cabecera de TCP o UDP y le saca la cabecera. ¿Eso qué es? Desencapsulación. Entonces, en todas las capas del modelo TCP/IP se hace encapsulación y desencapsulación. Es que eso ya está más que claro, no tampoco es tan complejo. Añadir campos de control, encapsulación. Analizar y quitar los campos de control, desencapsulación en cada una de las capas. Pero aquí hay 2 funciones importantísimas. La primera no tan importante como la segunda, pero obligada para que funcione la segunda. Y uno puede hacer ruteo si no hay identificación de los dispositivos, direccionamiento de los dispositivos. ¿Ya? Porque yo puedo tener direccionamiento sin hacer ruteo, pero no puedo tener ruteo sin tener direccionamiento. O sea, es casi que obligatorio. En la práctica se hacen siempre las 2. El 80% de la materia, de esta materia, nos vamos a centrar en la segunda función, que es la función de enrutamiento. Porque ahí tenemos que ver rutas estáticas con IP versión 4 y IP versión 6, RIP con IP versión 4 con IP versión 6, OSPF con IP versión 4 con IP versión 6, ¿qué más? EIGRP con versión 4 versión 6, BGP con versión 4. Aunque BGP vemos un poquito nada más ahora, luego vemos el resto de cosas que se ve de BGP. ¿Ya? Entonces ahí pasamos la mayor parte del tiempo porque eso es lo que realmente se está haciendo, ¿no? ¿Ya? A nivel de la capa de red, los dispositivos tienen planos. El plano no es nada más que una abstracción de las funciones que puede hacer un dispositivo a nivel de esta capa. No se olviden que los dispositivos de red o los dispositivos de networking de la capa de red o de la capa de internet son los routers. Que aquí es donde se definen los routers. Routers, o en los textos en español van a encontrar como encaminadores. Más rápido routers. Ya saben que el router es el que rutea, así de simple. Entonces, este equipo físico tiene 3 planos lógicos. Tiene el plano de gestión, plano de management, que es la parte del equipo, la parte lógica del equipo que me permite gestionar el mismo. O sea, cómo yo le gestiono el router, cómo hago las configuraciones. Entonces hay varias formas de gestionar al equipo. La más básica, la que nosotros vamos a trabajar y que es la que normalmente se utiliza en la práctica, la interfaz de línea de comando, la CLI. Cuando yo quiero gestionar un router, un switch, un firewall, voy por la CLI y comienzo a escribir la programación. Esa programación finalmente son comandos. Pero esa es una forma en la que yo hago gestión del equipo. Entonces está el plano de gestión. ¿Sí? Luego, ¿qué más? En algunos equipos existe la posibilidad de tener una interfaz gráfica de administración, una GUI. Ya vamos a empezar a ver ahí. Equipos como, no sé si me ocurre, MikroTik tiene una interfaz gráfica. FortiGate tiene una interfaz gráfica. La versión, una de las últimas versiones, vamos a tratar de probar a ver cómo nos va. Una de las últimas versiones del sistema operativo Cisco también tiene una interfaz gráfica. O sea que yo puedo hacer gestión por línea de comando o por interfaz gráfica. ¿Ya? Y hay otras formas de gestión, como por ejemplo un protocolo que se llama NetConf, que hemos de conversar en el siguiente semestre. NetConf es el último protocolo que se ha desarrollado en la IETF, Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet, ¿se acuerdan? De la IETF. Recuerdan que esta es la organización que se encarga de definir todos los estándares. Y el estándar del documento era el RFC. ¿Ya? Entonces, NetConf es una de las últimas, uno de los últimos hijos de la IETF. ¿Ya? Entonces, ¿este protocolo para qué sirve? Para gestionar los equipos.
El problema, bueno, aquí un poco el tema es que esto como ya es programación, aquí se lo hace con XML. ¿Se han escuchado hablar de XML? XML es un lenguaje en principio un lenguaje para definición de páginas de HTTP, como HTML. HTML era la versión 1 del lenguaje de programación. XML tal vez es la versión 3. Y hay un nuevo lenguaje que es muy interesante que se llama YAML, ¿ya? Que también sirve para definición de datos. Eso básicamente. Entonces, Netcom en principio utiliza XML para toda la configuración. O sea, ya no es como poner la línea de comando, sino habrá que ver una instrucción de XML que me permite enviar el comando. Pero así funciona en Netcom. Entonces, ese es el plano de gestión. Luego está el plano de control, el control plane. El plano de control le da la inteligencia al equipo. Es la parte lógica que se encarga de la implementación de las funciones del equipo. Enrutamiento, ahí están los protocolos de enrutamiento, ahí está, no sé, ¿qué se me ocurre? El servicio de HCP, el NAT, todo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí está toda la implementación de los protocolos de enrutamiento, GIB, OSPF para IP versión 4, OSPF para IP versión 6, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para su funcionamiento, el plano de control de todos los routers utiliza un espacio de memoria donde almacena cierta información. Ese espacio de memoria se llama la tabla RIP, la Routing Information Base, la base de información de enrutamiento sería la traducción. ¿Ya? O sea, para que el plano de control, para que el router pueda implementar las funciones del plano de control, necesita un espacio de memoria donde vaya haciendo todo el proceso. Ese espacio de memoria, ¿cómo se llama? La RIP, la Routing Information Base. Y luego está, a nivel más bajo, está el plano de datos. ¿Ya? Entonces, digamos que yo tengo aquí un router, ¿no? Vamos a tratar de dibujar un router ahí. ¿De qué se encarga el plano de datos? Digamos que yo tengo por aquí 3 servidores. Digamos ahí. Por aquí está el servidor 1, por aquí está el servidor 2, y por aquí está el servidor 3. Y aquí está el cliente. Entonces, el plano de control a través de los protocolos o de los mecanismos de enrutamiento lo que hace es definir cuál es la dirección lógica con la que yo me debería comunicar. Eso hace el plano de control. Y el plano de datos lo que hace es ingresa por aquí el paquete, dicen que es paquete o datagrama, no, paquete en general. Ingresa por aquí y él tiene que enviar por alguna de las interfaces. Estas son interfaces físicas, ¿no? Puertos físicos del equipo. ¿Ya? Entonces, él para poder llegar al destino, vamos a suponer que quiere llegar la comunicación de este cliente hacia el servidor 2. ¿Qué hace el plano de control? Dice, para llegar al servidor 2 tienes que irte a tal dirección de red. Cada uno de los servidores está en una dirección de red. Ya vamos a ir entendiendo qué es la dirección de red a nivel de IP. Entonces, el plano de control, ¿qué le dice? Si te quieres comunicar con el S2, tienes que irte a tal dirección de red. Pero ahora, ¿por dónde me voy? Me voy por la interfaz. Vamos a ponerles nombres, ¿no? Vamos a decir que esta es la interfaz 2, esta es la interfaz 3 y esta es la interfaz 4. Para nosotros está facilito ahí que para llegar al servidor 2 tendría que irse por la interfaz 3. Por la interfaz 3, no sé, por ahí debería irse. Pero ¿cómo hace el router? Entonces, de eso se encarga el plano de datos. El plano de datos hace una función que se llama forwarding. Fernanda, ¿a nivel de qué capa se hace el forwarding? ¿A nivel de? Cero. No, y de hecho esa respuesta te acabas de ganar 2 ceros. ¿No? ¿A nivel de qué capa se hace el forwarding? ¿Perdón? No digas nomás, no pasa nada. El forwarding se hace a nivel de la capa de enlace de datos, a nivel de la capa 2.
El enrutamiento se hace a nivel de la capa 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el forwarding? Llega el paquete, el router ya sabe la dirección de red a donde tiene que dirigirse, pero lo que no sabe es por qué interfaz tiene que enviar. Entonces, de eso se encarga el plano de datos, de decirle, toma de la interfaz 1 y envíale a la interfaz 3. Porque por interfaz 3 llegas a la dirección del servidor 2. ¿Ya? Eso es del forwarding. Y exactamente igual como arriba, ¿no? Para poder hacer forwarding o para poder implementar el plano de datos, el router necesita de un espacio de memoria donde está la información del forwarding. ¿Cómo se llama ese espacio de memoria? ¿Cómo se llama el espacio de memoria? ¿Cómo se llama? No le escuché la pregunta. ¿No me escuchaste la pregunta? ¿Cómo se llama el espacio de memoria donde se almacena la información para implementar forwarding? Es similar. Es la base. ¿Cómo se llama? Les recomiendo que vayan haciendo los trámites. Se llama FIP. ¿Se llama o se llama FIP? Esteban. Claro que se llama FIP. Bueno, vamos ahí. El objetivo del día de hoy era no estresarme, la verdad. Pero es preocupante darse cuenta que no saben estas cosas básicas. Ustedes, realmente. O sea, los que están con segundo. No ustedes específicamente. Y peor es mi amiga Alexandra. Eso debería hacerse de memoria, Alexandra. Sí, sí me acuerdo. Pero sí me sabía que era A similar ver, ¿cómo a sí la me otra. sabía y no sabía que era eso? Es que no me acordaba, pero era similar a la otra. Por una letrita. Bueno, por favor estudiarán. ¿Verdad? Hay 3. Sano consejo de amigos, estudiarán. Este semestre viene con poderes. Estudiarán. Ya. Verán que eso ya, ustedes ya saben eso. Esto, ¿qué traduce FIB, Alexandra? Traduce la... ¿Qué es FIB? RIP, ¿qué era? Routing Information Base. ¿Qué es FIB? Forwarding Information Base. Base de información de envío sería la traducción. ¿Ya? Entonces ahí están los 3 planos. ¿Ya? Por favor, estudiarán. Ahora, basados en las implementaciones del plano de control, existen 2 clasificaciones de los equipos. Existe el plano de control centralizado y el plano de control distribuido. ¿Ya? El plano de control centralizado, ¿qué significa? Que sobre el equipo, vean, sobre el router están los 3 planos: plano de datos, plano de control y plano de gestión. ¿Ya? En el otro router, este es un equipo Cisco, vamos a poner, este es un equipo Juniper. Sobre el mismo equipo está el plano de datos, plano de control y plano de gestión. Y digamos que este es un microTIC. Igual, sobre el mismo equipo está el plano de datos, el plano de control y el plano de gestión. Eso significa un plano de control centralizado, porque todo está dentro de la misma caja, dentro del mismo equipo. Esa es la tendencia o es el paradigma que se viene utilizando desde hace más de 40 años. O sea, desde hace 40 años se ha definido eso. Yo tengo la caja, esa caja se llama Cisco y dentro de esa caja hay un software que implementa el plano de datos, el plano de control y el plano de gestión. ¿Cuál es el inconveniente? Son incompatibles. Son incompatibles. O sea que yo no podría, en principio, tomar el software de Cisco y ponerlo en un equipo que es Juniper. No puedo. ¿Sí? Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque son incompatibles, porque cada uno tiene su propia forma de implementación. No digo que no sean compatibles entre los 2 equipos, sí son compatibles. Pero el plano de datos, la forma como se implementó el plano de datos, el plano de control, Cisco tiene una manera de implementarlo, Juniper tiene otra manera de implementarlo, MikroTik tiene otra manera de implementarlo. Así es como se venía trabajando hasta hace 10 años atrás. Porque hace 10 años un ingeniero, Martín Casado, presentó su proyecto de PhD en Stanford o sea, fue una idea muy simple realmente, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener el plano de control dentro del equipo si lo puedo poner en un servidor? Claro. Y con eso me evito de que... ¿Qué nos evitamos con ese tipo de implementaciones? Nos evitamos varias cosas. Como el plano de control es
personal de cada equipo, yo debo saber los comandos para configurar el plano de control en la marca 1, los comandos para configurar el plano de control de la marca 2, los comandos y así sustantivamente. ¿Cuántas marcas de networking hay? La verdad que no sé. Probablemente más de 100. O sea que complicado que me aprenda 100 comandos de las diferentes 100 marcas. Es muy complejo, pero así he venido haciendo el trabajo de los ingenieros hasta ahora, ¿no? Ustedes aprenden Cisco, van a la empresa, tienen MikroTik, chao. Claro. Por eso es que les dije desde el primer día de clases, al menos en mis materias, no se aprendan el comando, aprendan el concepto. Porque todos implementan el concepto, de alguna manera lo implementan, de alguna forma. ¿Qué va cambiando? Los comandos. En Cisco es un comando, en BIOS es otro comando, en Huawei es otro comando, pero al final implementan el mismo concepto. ¿Ya? Entonces, a este ingeniero Martín Casado, que ahora es millonario, porque esta idea ya la vendió y de hecho esta idea que fue su trabajo de tesis, la vendió a VMware por algunos billones de dólares. Entonces ahora ya es millonario, ¿no? Y además que trabaja en otras empresas y un montón de cosas más. Es que, con mucho dinero. ¿Qué se le ocurrió? La idea simple, para evitar que el ingeniero tenga que aprenderse los comandos de la marca 1, aprenderse los comandos de la marca 2, aprenderse los comandos de la marca 3, saquemos el plano de control de los equipos. Y el plano de control de los equipos pongámoslo dentro de un servidor. Y definamos un lenguaje de programación único. Y ahí está. Esto se puede programar en Java, se puede programar en Python, se puede programar en C. O sea, toda la función del router, quiero implementar OSPF, lo programo en Python. Se acabó. Python es un lenguaje de programación general y ya, mucho más simple. Y no importa si acá abajo hay una caja Juniper, una caja MikroTik, una caja Cisco, una caja BIOS, una caja Huawei, una caja Nokia, lo mismo. La programación, la parte lógica, la parte alta está programada en Python y simplemente entrego la información a los equipos. Eso se llama Software Defined Networking. ¿Sí? Redes definidas por software, que eso es lo que se está haciendo en la actualidad. O sea, a ustedes de ley les va a tocar hacer eso. Y de ley les va a tocar pagar para aprenderlo, porque no hay tiempo de ver. En la próxima materia hay un capítulo que pusimos de SD-WAN para tratar un poquito de que tengan alguna idea de lo que se está haciendo en la realidad. Pero eso es SDN, ¿no? Así de simple. Ahora, hay varias implementaciones de redes definidas por software. Donde más desarrollo ha habido de esta tecnología, SDN, es en SD-WAN. O sea, ahora las redes WAN, la idea o la tendencia es que las redes WAN ahora ya sean redes WAN definidas por software. ¿Cuál es la ventaja de tener SD-WAN? Que yo configuro a todos mis equipos desde una controladora. En Cisco, esa controladora se llama vSMAP. Entonces yo tengo una caja, un equipo principal, un servidor principal que le configura el resto de los equipos. No tengo que estar configurando de uno en uno. ¿A dónde se va? Vaya. Mecánica. Vaya nomás al de la Condamine. ¿Ya? ¿Sí está claro? Eso es SDN. ¿Ya? Y entonces, SD-WAN. Y hay una opción, no todos han trabajado en eso, no, Cisco ha trabajado bastante en eso, pero no hay muchas implementaciones de una tecnología que se llama SD-Access. SD-Access es SD-WAN en la LAN. O sea, todo el tema de SDN para la LAN, en Cisco se llama SD-Access. Y digo en Cisco porque no hay muchos fabricantes que han implementado SD-Access, pero en SD-WAN sí hay un montón. O sea, de hecho, la mayoría de los grandes fabricantes ya lo tienen, ¿no? Huawei, Juniper, Cisco, Nokia, ya lo tienen. ¿Ya? Y todos los equipos de seguridad, FortiGate, Palo Alto Network, Checkpoint, ya lo tienen. Y hay varias implementaciones de software libre. Hay una que es muy interesante que se llama Zero Tier. Sí. Entonces, Zero Tier es un software libre que me permite implementar redes SD-WAN. Nadie quería hacer tesis en eso porque sí es medio complejo, pero es muy interesante, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, si a alguien le interesa, por ahí hay formas de graduarse rapidito.
Ya, entonces, el próximo semestre hemos de hacer una implementación de SD-WAN con FortiGate, que es lo más factible en nuestra plataforma de simulación. En Cisco es muy interesante realmente. Yo hice un curso hace unos 6 meses atrás. Es muy interesante. De hecho, Cisco tiene un protocolo de enrutamiento solamente para SD-WAN. Este se llama el protocolo de enrutamiento. O sea, aparte de RIB, OSPF, GDP, BGP y AES, que son los protocolos que normalmente utilizamos en las redes tradicionales, cuando Cisco implementa su solución de SD-WAN, él utiliza, aparte de esos protocolos que obviamente son obligatorios y necesarios, él tiene su propio protocolo para enviar rutas dentro de las redes SD-WAN. ¿Cómo se llama ese protocolo? OMP. Protocolo de gestión de la red, Overlay, traduce eso, ¿no? Overlay Management Protocol. Ese es el protocolo propietario de Cisco. ¿Para qué me sirve? Para enviar información de enrutamiento en una red SD-WAN. ¿Ya? Y por ejemplo, ¿cómo hace FortiGate para enviar información de enrutamiento a través de las redes SD-WAN? Utiliza BGP. Por eso la importancia de aprender BGP. De hecho, hoy, al día de hoy, se utiliza en casi cualquier cosa BGP. Pues que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero bueno, no vamos a conversar nada más. A eso actualicé. Conseguí las fotos de los que hicieron IP en el año 80. Son los padres del internet, ¿no? Gracias a ellos, ahí tienen que agradecerles que ahora tienen chance de entrar a TikTok. Si no tenían nada que hacer, hagamos un protocolo. Ya, bueno, la primera parte ya saben, ¿no? Acuérdense que estos protocolos nacieron en el proyecto ARPANET, ya saben para qué es ARPANET, en el año 80. El RFC 760 fue el primer RFC donde se definió la información del protocolo IP, para qué sirve, los campos, este tipo de cosas. Ese fue reemplazado por el 791 de septiembre del 81 y ese es el que sirve hasta la actualidad. Hasta el día de hoy se sigue utilizando ese mismo RFC, no ha habido ninguna modificación, absolutamente para nada, ¿sí? Ya, un paquete IP tiene dos partes, tiene la cabecera IP y obviamente también tiene el payload, ¿no? Que si se recuerdan, eso es el payload termina siendo la información de la capa de transporte. ¿Qué más está por ahí? Bueno, ahí está la dirección IP, ya saben, es una dirección de 32 bits, escrito en formato decimal, ¿ya? Como son 32 bits, ese es el número máximo de direcciones IP versión 4 que existen o que existían. Ya vamos a conversar un poquito sobre eso. Porque las direcciones IP versión 4 se agotaron, pero se agotaron un tipo específico de direcciones. Otro tipo todavía existe. De hecho, las que se agotaron son las públicas. Las direcciones públicas son las que se agotaron, las que ya no hay. Pero las direcciones privadas, esas todavía están en funcionamiento. Por eso, nosotros aquí en el laboratorio y en los laboratorios de las redes LAN, lo que tenemos es direcciones privadas. Ya vamos a conversar un poquito sobre eso. Entonces ahí está el número total de direcciones, 4.294.967.296 direcciones. En 1980 la gente, bueno, no la gente, nuestros dos ingenieros dijeron, esa cantidad de direcciones nunca se va a acabar, pasarán años, siglos y nunca se acabarán. Pasaron 10 años y se acabaron. Porque se empezó a hacer utilización de Internet de manera exponencial. En el año 80 no habían, probablemente habían 50 redes o 50 sitios que se conectaban a Internet. Pero todo cambió desde 1991. ¿Qué pasó en 1991? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué pasó en 1991? La guerra de Paquisha, dice, ¿no? ¿Qué pasó en 1991? No, nada de IoT empezó en el 2010. ¿Qué pasó en 1991? Yo no nacía, bueno, verdad es. Yo no nacía, eso también es verdad. En 1991 se desarrolló el World Wide Web. Ahí se desarrolló, ahí se inventó. ¿Ya? Entonces, a partir de ese año, el Internet comenzó un uso exponencial. ¿Ya? Hasta 1990 solamente habían aplicaciones en línea de texto, ¿no? Había Telnet, o sea, se utilizaba Telnet
Y había SMTP, nada más. Correo electrónico, nada más. No había POP y así no había como enviar anexos, aunque en esa época a nadie le interesaba enviar anexos de mis correos, sino enviar un correo. Ya. Entonces, esos eran los protocolos que se utilizaban al principio. Pero en 1991 empezó todo el auge de lo que ahora conocemos como Internet. Y claro, obviamente ahí se comenzaron a agotar las direcciones, porque además, pero ellos no, algún famoso se le ocurrió, vamos a clasificar a estas direcciones, vamos a poner clases de direcciones. Ahora ya no se usa ese concepto. De hecho, eso no vamos a aprender, porque ya no tiene sentido aprender las clases de direcciones. Si primero las direcciones de IPv4 ya no existen. Hay un pequeño grupo de direcciones que todavía funcionan, pero nada más, que probablemente sea menos del 10%. Tocaría hacer un cálculo para ver cuánto realmente es, pero probablemente menos del 10% de las direcciones de IP son las que todavía se están utilizando. El 90% ya no se usan porque ya se acabaron. Entonces, en 1980, cuando se desarrolló el concepto de IP, los ingenieros, a alguien se le ocurrió, vamos a esas direcciones de IP, vamos a clasificar. Nos vamos a crear 5 clases, A, B, C, la D y la E. De todas esas 4.294.907.296, dijeron, vamos a ir poniendo en clases. Y dijeron, y además, como somos chéveres, solamente se van a poder utilizar la clase A, la clase B y la clase C. La clase D la vamos a dejar ahí guardada para que algún día lo utilicen. Ahora se usa mucho. O sea que esto es multicast. Desafortunadamente hay tantas cosas que ver que tocó sacar esto del plan de la materia de redes 2. Hasta el semestre anterior se venía dando porque se está usando mucho multicast. ¿Ya? Pero ya no hay espacio para ver las otras cosas. Es que tocó sacar, en vez de sacrificar el cuerpo entero, sacrificamos un dedo y sacamos multicast. Pero les va a tocar aprender. Les va a tocar porque esto funciona fundamentalmente para los sistemas de IPTV. O sea que ustedes van a un proveedor y le dicen, a ver, ingeniero, usted viene del SPOS, venga a hacer IPTV, hará con multicast. Claro, entonces les va a tocar aprender multicast. No quiero hacer con multicast, dice el ingeniero. Es que el ingeniero piensa que le van a contratar de jefe y va a tomar él las decisiones. Si no le estoy preguntando, le van a decir, estoy diciendo que tiene que hacer con multicast. Entonces no me tome en cuenta a mí, no. A mí no me contrata. Me quiere contratar, yo no hago multicast. Cualquier cosita menos eso. Eso va en contra de mi religión. Pero bueno, vamos ahí. Y además dijeron, ¿cómo hay tantas direcciones? 4.200 millones de direcciones. Vamos a dejar por ahí unas experimentales que nadie va a poder utilizar. Esas nos guardamos nosotros. Y eso fue lo que pasó. Nunca nadie pudo utilizar estas direcciones. ¿Cuál es el rango de direcciones que nunca se utilizaron? A ver, vamos a ver. Claro, las experimentales ya estamos diciendo que esas nunca se utilizaron porque la gente que desarrolló esto dijo, estas nunca vamos a publicar, son para nosotros, para hacer experimentos. ¿Ya? Entonces esas nunca salieron en internet. O sea que, lo que ya saben, ¿no? Realmente nunca hubieron 4.294 millones, porque hubieron 4.294 millones menos, primero las clase D, que también son bastantes, y segundo las clase D, que nunca se utilizaron. O sea que las únicas que realmente tenemos en internet son las de clase A, las clases B y las clases C que se definieron en 1980. O sea que ya de plano, suponiendo que hubiese sido proporcional, ya suponiendo, no es verdad, pero suponiendo que aquí era 20%, 20%, 20%, 20% y 20%, significaría que solamente se utilizó el 60%. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Cuánto era aquí? ¿Cuánto era ahí? A los que se pasan riendo todo el día, ¿cuánto era ahí? No, yo no les digo nada, ya son grandecitos. Espero que al final del mes también se leen. ¿Cuánto era ahí? ¿Qué rango de direcciones eran las que nunca se utilizaron? Pero vamos a ver. Alexandra. Vamos a ir con el mío, Alexandra.
bueno, según yo son 4, que No son son la 4. de... No. No. ¿Cuántas son? Danilo. Lorena, Jorge, Johan, Dania, Sandra, Esteban, Cintia, José. Sería 545 hasta la 255. ¿De cuál? ¿De cuál? Desde la 140. No. La última, sí, la 255, sí. esa Pero no. es el rango y Por eso, es de desde las 240 hasta las 255. Esas no se utilizan. Esas nunca se utilizan. De hecho, vamos a poner ahí el rango ya. A ver, ¿quién me va dictando? La clase A, Jorge. No, desde la 0 a la 127. A ver. Las direcciones IP versión 4 tienen 32 bits, eso ya sabemos. Esos 32 bits están divididos en 4 bytes. Los libros hablan de 4 octetos, finalmente es lo mismo. Entonces, aquí está el número 1, aquí está el número 2, aquí está el número 3 y aquí está el número 4. Los 4 números están en formato decimal. Como son 8 bits, ya saben que los rangos de aquí es entre 0 y 255. Recuerdan de todos los bits a 0 y todos los bits puestos a 1, le pasan a decimal y ya. Ahí les sale 255. Ya cuando hagamos subnetting hemos de regresar a esta parte. Ahora solamente importante saber que este número, este valor, x1 va a tener un valor entre 0 y 255, igual que x2, igual que x3, igual que x4. Ahí están los 4 números. De ahí de la dirección que está allá arriba, 10.1.1.1. 4 números decimales. Entonces, esta clasificación, para esta clasificación dijeron, vamos a tomar en cuenta el primer byte más significativo, que sería el x1. Entonces dijeron, si en este byte hay un valor entre 0 y 127, vamos a decir que esa es una dirección de clase A. La clase B, Johan. 100. ¿Ya? ¿A cuál? 191. Y la clase C, de la 192 a la 223. Y la clase D, ya está fácil. 224 a la 239. Acaban los marcadores. Y la clase E, ya dijimos, ¿no? 240 a la 255. 240 a la 255. Pero tomarán en cuenta solamente para que veamos las que nunca se utilizaron, porque finalmente estas, al menos algunas sí se utilizan para el tema de múltiples, no todas, pero sí se utilizan. Una parte de este bloque llamado clases D sí se utiliza. Acordarán que la clase D de IP versión 4 es para múltiples. Pero las clases E, esas sí definitivamente fueron direcciones experimentales que nunca se llegaron a utilizar. Entonces, ¿cuántas direcciones hay aquí entre 240 y 255? Hay 16, ¿no? Si ustedes cuentan, van a encontrar 16, porque también entra el 240 y el 255. Entonces aquí hay 16 números, el 240, el 241 y así hasta llegar al 255. Y esto multiplicado por ¿cuánto? Por 2 elevado a la 24. ¿Cuánto es 2 elevado a la 24? Fernanda, 2 elevado a la 24. Exactamente, pero ¿cuánto? Está bien, ya 16 millones, ya, porque es más. Pero acuérdense que es 16.777.216, eso es 2 elevado a la 24. ¿Por qué es 2 elevado a la 24? ¿Cuántos bytes tiene la dirección IP versión 4? 32. Este número está aquí, o sea que los 8 de los 32 no le tomo en cuenta. ¿Cuántos me quedan? 24. Entonces sería 16 valores posibles aquí, multiplicado por las combinaciones de estos 24 bits. Entonces 16 millones por 16 sale un número grandote, ¿no? ¿Cuánto sale? 200. 68 millones. Vean, 278. Vean, 268 millones de direcciones nunca se usaron. Se quedaron ahí, se quedaron guardados en el cajón y nunca lo utilizaron. Porque en 1980, vuelvo y repito, alguien dijo, pero 4.000 millones.
Nunca se van a terminar. Por si acaso se vayan a acabar, guardémonos. Pero el tema es que se empezó a desarrollar el tema de los routers y un montón de cosas más. Y todos los routers en el mundo saben que cuando les llega una dirección 240 le bloquean, porque estas no pueden salir de internet. Estas direcciones no son ruteables. ¿Verdad? Entonces, dirección de destino o dirección de origen 240, chao, automáticamente el router. Para evitar problemas en internet, porque recuerden que esto se quedó ahí como experimental, así es que realmente, si lo queremos, deberíamos ya vernos 4.294 menos 268 millones, como 4.000 millones nada más, pero se perdió bastantísimo. ¿Ya? Aparte de las otras direcciones, ¿no? Finalmente, estas direcciones tampoco sirven para que un dispositivo se conecte a internet. O sea, si yo quiero tener un dispositivo en internet, la única opción era configurarle con una dirección de clase A, de clase B o de clase C. Entonces, estas direcciones, estas experimentales y estas para una aplicación específica llamado Unix. Ahí está el tráfico de IP versión 6 hasta este mes, creo que parece que era el 17, sí. Estamos 43, no, 40%. 40% de tráfico IP versión 6, 60% de tráfico IP versión 4. Y ahí está lo que nos interesa, la cabecera del protocolo IP versión 4. Entonces, este protocolo también tiene el campo opciones. Nunca se llegó a utilizar realmente. Están definidas unas opciones, pero a diferencia de TCP, en TCP al menos hay dos usos del campo de las opciones. Cuando hacemos escalamiento de la ventana y cuando hacemos negociación del MSS, que eso es bastante común. ¿Ya? En cambio, en IP, esto nunca se llegó a utilizar. ¿Ya? Ahí está el campo de las opciones. Aquí pasa exactamente lo mismo. La cabecera IP versión 4 tiene un tamaño de 20 bytes sin el campo de las opciones y tiene un tamaño de 60 bytes con el campo de las opciones. Pero como este campo en la práctica no se utiliza, ¿cuántos bytes vale nuestra cabecera? 20 bytes. Y de hecho ahí están los campos, ¿no? Si contamos, me parece que son 13 campos, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 campos. 12 campos que en la práctica se utilizan, porque el campo de las opciones, esto realmente no hay ninguna aplicación práctica y real, a diferencia de TCP y el campo de relleno, que en la práctica no. Vuelvo y repito, el campo de relleno existía el campo de relleno cuando el campo de las opciones se utilizaba. Pues como en la práctica nunca se utilizó el campo de las opciones, no había ningún problema. Ya. Entonces bueno, vamos viendo igualito como hicimos en TCP, rapidito la función de cada una de los campos. El campo versión, ya está claro para qué sirve. Para la versión, ¿cierto? IP versión 4, IP versión 6. Y había una versión de IP versión 5 que también se empezó a trabajar que se llamaba ST2. ST2 era el IP versión 5. Nunca llegó a estandarizarse, pero a alguien se le ocurrió, si ya tenemos la versión 4, hagamos la versión 5. Ya, pero vuelvo y repito, el código clave de IP versión 5 era el protocolo ST2. Ese protocolo no se llegó a implementar en la práctica. Los que tenemos son IP versión 4 o IP versión 6. ¿Ya? Entonces, un campo de 4 bits. Y los valores que en ese campo vamos a tener es de este, ¿no? El 0100 y el 0110, que representa el 4 y el 6. ¿Ya? Ahora, ahí está el campo longitud de la cabecera. Ese es un campo también de 4 bits. Eso representa la cabecera, ¿no? ¿Cuántos bytes hay en la cabecera? Porque hay un campo que determina la longitud de la cabecera, porque el tamaño de la cabecera es variable. Es 20 bytes sin el campo de las opciones hasta 60 bytes con el campo de las opciones. Entonces, por eso también hay el campo de longitud de cabecera. Este campo está presente solo en IP versión 4. Ya vamos a ver en IP versión 6 que ese campo ya no existe. ¿Ya? Ahora, luego viene el campo de los servicios diferenciados. Este es un campo que me permite implementar calidad de servicio. ¿Cómo funciona la calidad de servicio? Vamos a ver. Entonces, yo tengo mi router. Con opciones de 60. Mil disculpas que les ponga con
aquí hay una interfaz, y aquí hay otra interfaz. Y se están generando paquetes, ¿no? Se están generando ahí paquetes desde, digamos que aquí está el cliente y por acá está el servidor. ¿Ya? Entonces ahí se están generando paquetes en cualquier sentido. La tasa de transmisión en el cable es tan rápida que el router no puede procesar de manera inmediata. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Algo bastante similar a como hacía TCP. TCP tenía una ventana de transmisión y al otro lado había una ventana de recepción. Aquí no se llama ventana, es un buffer, un espacio de memoria donde se va almacenando los paquetes. ¿Ya? Entonces, aquí se van generando paquetes y se va llenando este espacio de memoria, ¿no? Paquete 1, paquete 2, paquete 3, paquete 4 y paquete 5. ¿Ya? Este espacio de memoria tiene un mecanismo de gestión llamado FIFO. First Input, First Output. El primero que llega es el primero que se procesa. ¿Ya? Eso significa. Ahora, ¿cuál es el problema? Supongamos que este paquete necesita enviarse urgentemente. En TCP, ¿qué se hacía? Si yo tenía esto en la ventana de transmisión y necesitaba que el paquete que está al fondo se envíe primero, el segmento que está al fondo se envíe primero, ¿qué se hacía? Activar la bandera urgente, ¿no es cierto? Entonces el urgente decía, permiso, 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 que tengo que salir, y salía corriendo porque tenía la bandera urgente. Pero IP no tiene ninguna bandera urgente, no hay manera. O sea que ahí sí, aunque él diga, yo ahora necesito salir, auxilio, no así, disculpe nomás, espere que le toque su turno. Cuando le toque el turno, ahí saldrá. Y eso va a depender de dónde esté. Ahora hemos puesto 5, ¿no? Pero depende del tipo de routers. Puede ser que haya 2 millones de posiciones. Y el paquete que necesite salir inmediatamente es el que esté en la última posición. Tendrá que esperar que, porque esto es secuencial, ¿no? Al primero, luego al segundo, al tercero y así sustantivamente. Entonces, para resolver ese problema se diseñaron o se crearon este campo de los servicios diferenciados. El campo de los servicios diferenciados, que también se conoce como, en las primeras implementaciones se llamaba TOS, Type of Service, tipo de servicio, lo que hace es darle una prioridad de procesamiento en el router, la prioridad al paquete. Por defecto, todos los paquetes tienen una prioridad 0, todos. O sea que todos son tratados de la misma forma. Nadie tiene prioridad, todos se van a la cola y ahí nadie tiene boleto VIP, todos tienen que hacer cola. Listo. Pero cuando implementamos DSCP, que es como se llama ahora el campo, ¿no? DSCP, protocolo de servicios diferenciados de la transmisión. DSCP o TOS. TOS en las primeras implementaciones, los libros actualmente hablan de DSCP. ¿Ya? Pero lo mismo. Es un campo de 8 bits. De esos 8 bits que hay en ese campo, 5 bits se utilizan para la prioridad. Y 3 bits se utiliza para el manejo de congestión a nivel de la capa de red, ¿no? Ya. Entonces, de esos 8 bits, 5 bits para la prioridad y 3 bits para el manejo de congestión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a suponer que eso se programa en los equipos. Hay forma de programar eso y vamos a ver más adelante. Pero cuando yo programo, voy a decir el paquete 1 y el paquete 2. El paquete 1 va a tener la prioridad 6 y el paquete 2 va a tener la prioridad 4 y el resto prioridad 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el router? Cuando ya sabe que hay paquetes con prioridad, ¿qué dice? A ver, un ratito, no les voy a atender a nadie, voy a ver si es que alguien tiene prioridad. Entonces, ve que este 6, venga primerito. ¿Y cuál sale primero? El de la prioridad más alta. Luego, ¿cuál sale en segundo puesto? El de la siguiente prioridad, ¿no? Y de esa manera, ya los paquetes se procesan con calidad de servicio a través de la prioridad. Para eso sirve este campo de los servicios diferenciados. ¿Ya? Luego está la longitud total, que eso ya ni siquiera falta que les diga. Ya dice el nombre, ¿no? Longitud total. Significa que ahí está cabecera y datos. ¿Cuánto es la longitud total? Dice que es un campo de 16 bits. O sea, ¿cuánto es a nivel de la capa 3 el tamaño total? 2 elevado a la 16, que sería 65.535 bytes. ¿Cuántos lleva de datos?
de datos, ¿cuánto llevaría? Solo de datos, ¿cuánto llevaría? ¿Cuánto llevaría yo? No, no va a llevar 0. Si digo que el tamaño es 65.535, no puede llevar 0 bytes de datos. El tamaño total del paquete es 65.535. ¿Cuánto lleva solamente de datos? El tamaño total menos lo que utilizamos para la cabecera, ¿sí o no? ¿Cuánto es la cabecera? 20 bytes o 60. Si es 20 bytes sería 65.500. No sé, ustedes saben. Ya no voy a decir. Eso ya depende de ustedes. Ya. Ya, listo. Ahora, otra vez, porque ya en la práctica eso no se hace, pero otra vez regresamos al tema del MTU. ¿Recuerdan que ya estaba en la capa de transporte cuando generábamos un segmento muy grande? Finalmente, a nivel de IP versión, a nivel de Ethernet, el MTU valía 1500. De hecho, vale 1500, no valía, vale 1500. O sea que por más que en la capa de transporte genere un segmento de 10.000 bytes, esos 10.000 bytes no van a poder pasar, porque a nivel de capa 2, el tamaño máximo de datos es 1500, no hay más. Y lo mismo pasa con la capa de red. Aunque él genere un paquete de 10.000 bytes, no va a poder enviar. ¿Por qué? Porque a nivel de la capa de enlace de datos, que es la capa que ya está pegado a la capa de red, no puede enviar porque aquí el MTU es máximo 1500. Entonces, la función que divide a nivel de la capa de transporte, ¿cómo se llamaba? Segmentación. Eso ya vimos el otro día ahí, ayer ahí en la teoría. La función que divide el paquete en paquetes o en pedazos más pequeños a nivel de capa 3 se llama fragmentación. ¿Ya? Pero es lo mismo. Entonces, en capa 4, segmentación. En capa 3, fragmentación. Entonces, ¿cuándo hacemos fragmentación? Cuando el tamaño, longitud total, decíamos, vamos, ya, longitud total. Cuando la longitud total del paquete es mayor a 1500, ¿por qué a 1500? Porque ese es el MTU. Porque ese es el MTU que nosotros utilizamos. De hecho, se utiliza en las redes actuales. Entonces, si viene un paquete con una longitud mayor a 1500, ¿qué tiene que hacer? Fragmentación. Porque no va a poder pasar. Entonces, se tiene que hacer fragmentación. Si viene un paquete cuyo campo TL es menor o igual a 1500, ¿qué hace? Nada. Nada, ¿no? Porque sí pasa. ¿Ya? Entonces, si es mayor a 1500, fragmenta. Y si es menor o igual a 1500, ya no hace fragmentación. Porque sí puede, dentro de la trama sí cabe sin ningún problema. ¿Ya? Y ahí empezaron los problemas del protocolo IP. Porque a nivel de la capa de transporte había el número de secuencia, hay el campo de reconocimiento, etcétera, etcétera, pero aquí no hay. Entonces, el protocolo tuvo que diseñar 3 campos para identificar los fragmentos. Entonces, cuando hago fragmentación, hay 3 campos que se tienen que manipular. Lo bueno es que en la actualidad las redes y las aplicaciones de las redes ya no hacen fragmentación. Eso es lo bueno. Pero en el año 80, en el año 90 y hasta principios del año 2000, las aplicaciones generaban paquetes muy grandes. Y entonces estábamos obligados a hacer fragmentación. ¿Sí? Aunque no queramos, se tenía que hacer fragmentación. A partir del año 2000 en adelante, ya las aplicaciones actuales ya controlan esto. Si yo sé que no voy a poder pasar allá de más de 1500, ¿para qué genero datos mayores de 1500? Si al final estas operaciones de segmentación y de fragmentación, ¿qué provocan? Latencia. Claro, porque el router no va a poder enviar el paquete inmediatamente. ¿Qué tiene que hacer? Primero fragmentar el paquete. Puede ser que sean 2 fragmentos, 3 fragmentos, lo que sean, los que se necesiten hacer. ¿Ya? Y eso toma tiempo y eso incrementa la latencia. Y finalmente, desde el punto de vista del usuario, ¿cuál es el tema? La red está lenta. Está lento el acceso a Internet. Vea, ingeniero, contrate más ancho de banda. No es cuestión del ancho de banda. Es cuestión que la aplicación. Ustedes se contrataron y a veces pasaban, y de hecho eso pasa comúnmente. Tenían un canal de 100 megabits.
tenían un canal de 100 megabits, vamos a suponer, que en teoría debería abastecer la mayoría de los requerimientos. Pero la aplicación, una aplicación cualquiera está generando mensajes de 20.000 bytes. Ahí estamos pegados. Porque primero a nivel de la capa de transporte tiene que segmentar. Y si no segmenta la capa de transporte, ¿quién tiene que hacerlo? Claro, imagínense. Tiene que hacer la capa de red. Entonces eso es tiempo. Ah, se puso lento, póngale 200 megabits. No es más, como tiene plata, ponga 300 megabits. Pero ese no es el problema, no es problema de ancho de banda, es problema que la aplicación está generando mensajes muy grandes y la capa de red tiene que hacer fragmentación, o sea, tiene que tomarse el tiempo en fragmentar. Ahora con 20.000, pero ¿qué tal si dicen, no, vamos a poner mensajes de 50.000? Entonces, latencia es un problema. Bueno, ahí están los tres campos. Identificación es un campo de 32 bits, de 16 bits. Ya es el campo que, valga la redundancia, ¿no? Identifica el paquete dentro de la red. Yo envío un paquete y ese paquete, o sea, ¿para qué me sirve eso? Digamos que yo tenía aquí el sistema que transmite a nivel de capa 3 y habían tres paquetes que tenían el mismo identificador, el identificador 10, el identificador 10 y el identificador 10. Cuando esos tres paquetes llegan al otro lado, el sistema dice, a ver, no hay un solo paquete 10, sino hay tres, o sea que son fragmentos. ¿Sí? Son tres fragmentos del paquete que se llama 10, por eso vienen todos con el mismo número de identificación. Si viene el paquete 10 y luego viene el paquete 2 y luego viene el paquete 14, ¿qué son? Paquetes individuales, no se han hecho fragmentación porque son diferentes. ¿Ya? Entonces, ese es un tema. Y ahora, banderas. Cuando se hace fragmentación había banderas. La cabecera dispone de ese campo de las banderas desde 3 bits. ¿Sí? De esos 3 bits solamente se utilizaban 2 bits. El primer bit siempre estaba puesto a 0 y había el segundo bit es la bandera DF y el tercer bit es la bandera MF. El segundo bit significa que no se fragmente. O sea, si yo le marcaba un paquete, dime. Dije, disculpe, dijo que en capa 3 no la fragmentación cuando era mayor de 500. Sí. ¿Y la segmentación en capa 4 ¿Cuánto sería aquí? cuánto? Igual el MTU, mayor a 1500. Porque igual finalmente abajo, ¿cuándo tiene que enviar máximo? 1500. ¿Verdad? ¿Sí? O sea, en capa 4 y en capa 3, ¿cuál es el máximo límite para poder enviar por la red? 1500. No hay más. ¿Sí está claro? Pero siguen el mismo proceso para la fragmentación. No, pero es que si arriba en la capa de transporte ya se hizo segmentación, ¿hace falta hacerlo en la capa de red o no? Ya no. Pero si no se hizo en la capa de transporte, hay que hacerlo en la capa de red, ¿sí o no? Bueno, pero ahí hay otro problema. Buena la pregunta. Buena pregunta. ¿Cuándo hace segmentación la capa de transporte? Cuando los datos que vienen de la capa de aplicación son mayores a 1500. ¿Sí o no? Pero ¿cuándo hará fragmentación? Digamos que, ¿qué protocolo no llega a la capa de aplicación, sino solamente a la capa de red? A ver, vamos a ver. Un primer protocolo, ICMP. Ahí está. Claro, ICMP, ¿en qué capa se queda? En la capa 3. No llega a la capa de transporte, Alexander. Entonces tú puedes hacer un ping 4000, claro. Ahí, ¿qué se hace? ¿Segmentación o fragmentación? Digamos que hago ping, tamaño 4000. ¿Pasa o no pasa? No pasa, porque el máximo ¿cuál es? 1500. Entonces, ¿qué dice? El tamaño del paquete es 4000. ¿Tengo que hacer fragmentación? Sí. ¿Por qué no se hizo segmentación? Porque ICMP no llega a la capa de transporte. Se queda en la capa de red. Claro. ¿Qué otro protocolo está en la capa de red? A ver, ya voy a ver si se acuerda. ¿Qué otro protocolo? Exactamente, OSP. Ahí estamos en problema. OSPF. Ya. EGF. No, ¿cómo que RIP? ¿Quién dijo RIP? Póngase 0. Porque RIP llega a la capa de transporte, pues UDP, puerto 520 en IP versión 4 y puerto 521 en IP versión 6. ¿Sí o no? O sea, que depende de los protocolos para hacer
Fragmentación sería- BGP está en la capa de red, ¿sí o no? Sí. No. BGP está en la capa de transporte. ¿Por qué digo que está en la capa de transporte, Alexandra? Porque acuérdate que todos los mensajes del protocolo BGP, ¿en qué se encapsulan? En TCP. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿está o no está en la capa de transporte? Claro. Y si el mensaje es de 4000 bytes, ¿qué se hace? ¿Fragmentación o segmentación? Segmentación, porque está en la capa de transporte. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Qué otro protocolo? Nada. Eso también es un protocolo de la traducción de direcciones, aunque realmente no es que genere el TEP, pero es un protocolo. Pero esto sí genera, ¿no? Acuérdense que él envía los mensajes con toda la tabla, ¿ya? Con toda la tabla, ¿no? Y ese tamaño de la tabla podría llegar a ser mayor a 1500. Y ahí se tiene que hacer fragmentación. ¿Sí está claro? Porque, claro, basado en lo que, bueno, al menos lo que le entendía a Alexandra era, ¿para qué hacemos fragmentación si TCP ya hace segmentación? Claro. Pero eso sirve siempre y cuando los datos vengan siempre de la capa de aplicación. Pero en la red hay también datos que no vienen de la capa de aplicación, sino que se generan directamente en la capa de Internet, como los protocolos de tratamiento que ya saben que son fundamentales. ¿Está claro? Ya. Entonces, buena la pregunta, pues. ¿Pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Ahora, esta bandera que está ahí, la bandera TF era realmente es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque si genero a nivel de ICMP, vamos a suponer que hago un ping menos 4000, ya, bueno, 4000. Significa que se va a generar un paquete de 4000 bytes. ¿Se puede enviar? ¿Sí o no? No, porque el MTU es 1500. O sea que la capa 3, ¿qué debería hacer? Fragmentar. Sí y solo si la bandera de F está puesto a 0. Pero si la bandera de F está puesto a 1, ya nos fregamos. De hecho, ya no se puede hacer nada. Porque la bandera de F puesta a 1 significa, yo te envío 4000 bytes, pero no puedes fragmentar. Como el MTU es 1500, ¿pasa o no pasa? No pasa. Y ahí nos fregamos. Ya no pasó el tráfico. De hecho, te va a enviar un mensaje ICMP diciendo el paquete es muy grande y no puedo fragmentar. ¿Por qué no puedo fragmentar? Porque tú me estás diciendo que no fragmento. Claro. Entonces, no le veo mucho sentido para qué pusieron eso. Sí. Claro. No sé, me imagino que hay algún ingeniero medio rayado dijo, la ponemos. Claro, porque si la idea es que por la red, cuando es mayor, tiene que fragmentarse y le damos la opción de decir, no fragmente, ahí ya nos pegamos. Claro. De hecho, vean, generamos un paquete de 1501 bytes y le pongo la bandera de F a 1, ¿pasa o no pasa? No pasa. Ah, pero es un bytecito, deje pasar, no pasa. ¿Por qué? Porque es mayor que el MTU. Entonces, esa bandera servía para eso. ¿Ya? Don't fragment. Y luego está, bueno, hay el tema, sí podríamos extendernos un poco más, ¿no? Porque sí hay paquetes que no se deberían fragmentar, por ejemplo, las solicitudes de DHCP. Si yo fragmento la solicitud de DHCP, ¿qué pasa? Pasa el tiempo en el que el host espera que le pasen las direcciones. Y si se pasó el tiempo, ya no se autoconfigura. Pero ahora eso ya prácticamente no sucede. Y luego está la bandera MF. La bandera MF es que hay más fragmentos, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan de los fragmentos? Un ratito que esto era, disculpen que los marcadores ya no valen, 10 y el otro también 10, o sea que serían 3 fragmentos. En el primer fragmento la bandera MF debe valer 1, ¿no? Porque hay más fragmentos. En el segundo fragmento la bandera MF, ¿cuánto debe valer? También 1, porque todavía hay un fragmento más. Y en el tercer fragmento la bandera MF, ¿cuánto debería valer? 0, indicando que ya no hay más fragmentos, que ese es el último que existe. Ya, entonces ahí estamos en un problema. Pero ahora, un problema más grave todavía. Ojalá Diosito quiera que se envíe en ese orden, ¿no? Y que llegue en ese orden, más que se envíe. Que llegue el primer fragmento, luego el segundo y luego el tercero. Pero ¿qué pasa si le llega primero el tercero, luego el primero y luego el segundo? ¿Cómo arma el rompecabezas? O sea, primero, al que le llegó, otra cosa fundamental, los routers fragmentan, no reensamblan, ¿sí? Solamente fragmentan. ¿Quién reensambla? El dispositivo final. O sea, si los paquetes van a un servidor, el servidor reensambla la información antes de procesarla.
Uno podría pensar que puedes ensamblar, no reensamble. ¿Sí? Recordaránse de eso. Digamos que aquí tengo un router conectado a otro router y aquí conectado a otro router. Digamos que aquí el MTU es 1000 y aquí el MTU es 1500. Vamos a suponer. ¿Ya? Entonces, por aquí le enviamos un paquete de 1400. ¿Ya? 1400, ¿no? Entonces, ¿por aquí pasa o no pasa? No pasa. ¿Por qué? El tamaño máximo del MTU es 1000, o sea que tendría que crear dos fragmentos. Uno que lleve 1000 y el otro ¿cuánto llevaría? 400. O sea que acá le va a llegar un paquete de 1000 y un paquete de 400. Ya, entonces uno podría pensar, y de hecho al principio yo pensaba exactamente lo mismo, ¿no? Para que saque hacer alguna prueba. Entonces uno podría pensar, no, pero aquí el MTU es 1500. Y aquí el tamaño máximo, o sea, debería volver a ensamblar y enviar en un solo paquete. No, porque los routers no reensamblan. O sea que por aquí, ¿cuántos paquetes se envían? Dos. Aunque estos dos, no, el de 1000 y el de 400. Aunque sí soportaría enviar un solo paquete. Porque el MTU, ¿cuánto es, Jorge? 1500. Pero como el router no reensambla, ¿qué tiene que hacer? Él solamente transmite. ¿Quién reensambla? El dispositivo final. ¿Ya? Entonces, regresemos a esta partecita. Ojalá Diosito quiera que le llegue al servidor, que le llegue paquete 1, paquete 2 y paquete 3. Entonces dice, es del orden. Listo. Pero en ninguna parte dice orden. ¿Dónde está? En ninguna parte. Lo que dice es identificación. Entonces, ¿quién define el orden del paquete? El fragment offset. Ese campo fragment offset, ¿qué le dice? En qué posición del paquete original está el fragmento. ¿Ya? Antes habían ejercicios de fragmentación, pero ahora no tiene sentido porque ya, además ya saben ustedes, ¿no? Cuando hagan ping no pueden hacer ping mayor a 1500. Claro. O sea, no tiene sentido, no va a poder pasar por el protocolo ETH, por el MTU. Además que, ¿quién hace ping con un tamaño de paquete? Nadie. ¿Qué hace ping? ¿Ya? Nada más. Cintia, ¿cuál es el tamaño del paquete cuando hago ping sin definir el tamaño del paquete? Valga la confusión y el trabalenguas. ¿Cuál es el tamaño por defecto que genera el comando ping cuando envío ICMP echo request? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto? 0. ¿No es 32? 64. Probarán. 64 bytes. Cuando hago ping, sin decirle cuánto de datos envío, él envía 64 bytes. Nada más. Ya, recordarán eso. Luego está este campo y ya terminamos. Bueno, tenemos de avanzar así. Dos campos más. Sí, de hecho son 2 campos. No, 3 campos. No, 2 campos, porque el header checksum ya saben cómo se calcula. Esto ya ni siquiera les voy a explicar. Pero, ¿cuál es la diferencia de este header checksum? Regresemos acá. Vamos allá. ¿Cuál es la diferencia de ese header checksum frente al checksum de TCP y de UDP? Está clarito, ¿no? Ahí dice header checksum. O sea, solamente verifica errores de la cabecera. En TCP y en UDP se verifica errores de todo el segmento. ¿Recordarán de eso, chicos? Y vean el tamaño del checksum. ¿Cuánto es de aquí? 8. ¿Cuánto era en TCP? ¿Cuánto era en TCP? 16. No se olvide. 16 de así. Me cogió dormido, dice. Ya. Tranquilo, ¿no? Todavía son jóvenes. Todavía tengo segunda. ¿Segunda? ¿Por qué? Conmigo no he hecho segunda, pero. Para mí está con primera. Así es que vamos ahí. Entonces, ahora viene el campo TTL. ¿Para qué sirve eso? Cuando se desarrolló el protocolo había una alta probabilidad de que se genere un lazo de enrutamiento, o sea que un paquete se vaya dando vueltas. Digamos aquí router 1, por aquí router 2, por aquí router 3 y por aquí router 4 y podía pasarse así, ¿no? Les ha pasado, me imagino que ya no hacen eso, pero antes, cuando tomábamos cursos básicos de programación, enseñaban un concepto que se llamaba la recursividad. Entonces, la recursividad es un programa que se llama a sí mismo.
O sea, es una función que se llama la misma función. Digamos, si quiero sumar un número 100 veces, no hago un for, sino hago una sola suma y el programa se llama así a él mismo 100 veces. Mucho más eficiente en cuanto a programación. Entonces, cuando yo hago un programa de recursividad y no le pongo una condición de salida, la máquina tiene un Core i9 con 64 cores y la máquina muere. Porque se queda ahí, pues, en el lazo. Y consume toda la capacidad de procesamiento y consume toda la capacidad de memoria. Y el computador. Ah, pero es un Core i14. No importa, el Core i50. Si no le dan condición de salida a un programa para sumar dos números, se queda ahí. Chao, computador. Lo mismo le podía haber pasado a los routers. ¿Ya? Lo mismo. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a crear un campo, aunque el nombre es bastante complicado de entender, tiempo de vida, porque no es que el paquete tiene un tiempo de vida. Lo que el TTL marca es el número de saltos, o sea, por cuántos routers va pasando el paquete hasta llegar al destino. Si no hubiera un límite, el paquete se quedaría pasándose de router en router de manera indefinida, y eso podría provocar que la red colapse. Entonces, este campo de 8 bits lo que hace es controlar cuántos saltos puede dar el paquete. Si es 8 bits, ¿cuál es el número máximo de saltos? 255. De 0 a 255. Cuando el paquete llega a 0, el router automáticamente elimina el paquete. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona eso? Ya no les puedo escribir, ya marcharon todo el mundo. ¿Se acuerdan que una vez se robaron los marcadores? Y han cambiado la tinta. Ya, entonces, el TTL normalmente empieza a un valor alto, por ejemplo, 200. TTL igual a 200. Así sale el paquete con TTL igual a 200. Va al primer router, muchas gracias. Pero se ha tenido, diga, aquí tengo. Colabora los panas. Ya. Entonces, pero ahora me acuerdo, si no sabe nomás meterse en nada. Así como un compañero. ¿Les debe entender o no? Que dejé los marcadores y se me robaron 3 veces. Y después había dejado el compañero ese un disco y me robé el disco. Y ahí fue corriendo, no pasó ni 2 minutos, ¿verdad? Llegué a la oficina y, ingeniero, disculpe, no estaría un disco. Digo, sí, este disco, y no vi unos marcadores. Ah, cierto, esos marcadores van a ser suyos, dice, y me entregó los. Pero me entregaron cambiados porque ya no van en la tinta. Bueno, ya, vamos ahí, si no ya luego ustedes van a querer irse a terminar de hacer el almuerzo. TTL 200, entonces, ¿qué hace? Vamos ahí, ¿no? Vamos a poner ahí. Router 1, router 2, router 3, router Cuando 4, llega a 0 desaparece el router paquete. 5, por aquí router 6. ¿Ya? Entonces aquí Desaparece el el paquete. paquete nace con TTL 200. ¿Qué hace el router? Hace varias cosas, pero una de las cosas que hace antes de enviar es en TTL ponga TTL-1. O sea, ¿con cuánto sale? Con 199, ¿no? Ese paquete llega al router 2. ¿Qué hace el router 2? En TTL ponga TTL-1. ¿Con cuánto sale? Con 198, 197, 196, 195. ¿Y con cuánto llega el paquete al destino final? Con 194, ¿no? Porque aquí llegó con 195. ¿Qué hace el router? TTL ponga TTL-1 y ahí entregue al destino. O sea que ¿con cuánto llega? Con 194. ¿Ya? Para eso sirve. En cada salto se va decrementando el TTL en una unidad. Cuando el TTL de un paquete es igual a 0, el router automáticamente hace un drop al paquete. O sea, elimina. Drop al paquete. O sea que hay que tener cuidado. ¿Ya? Y ya vamos a ver que ICMP envía un mensaje, ¿no? De tiempo excedido. ¿Ya? Entonces ya vamos a ver. ¿Eso quién lo envía? El protocolo ICMP. El TTL llega a 0, el router lo elimina y además él envía un mensaje de se excedió el tiempo. Significa que el TTL llegó a 0. ¿Ya? Así. Y finalmente el campo protocolo. El campo protocolo me dice qué protocolo voy transportando. O sea, dentro de los datos del paquete IP, ¿qué protocolo voy llevando? Voy llevando un mensaje TCP. Si es que va llevando un mensaje TCP, ¿qué valor va en el campo protocolo? El valor 6. Si lo que va llevando es un segmento UDP, el campo protocolo tiene el valor 17. ¿Sí? Si lo que va llevando es un mensaje de ICMP, en IP versión 4, el campo protocolo lleva el valor 1 y en IP versión 6. ¿Johan?
¿Cuánto llevaba? ¿Cuál es el valor del campo next header de IP versión 6 cuando lleva un mensaje de ICMP versión 6? Fernando. ¿Cuánto? Cintia. Esteban. Puede repetir la pregunta. ¿Cuál es el valor del campo next header cuando el paquete IP versión 6 lleva un mensaje de ICMP? La respuesta es 58. ¿Claro? ¿Se acuerdan? ¿Sí, José? No. No he estudiado ICMP versión 6. Ya, listo, ahí están. Para eso sirve el campo protocol, ahí están los números. Y luego, bueno, el header checksum ya vimos. Y finalmente, con esto terminamos. Dirección IP de origen, 32 bits. Dirección IP de destino, 32 bits. ¿Ya? Así funciona. Mañana, no mañana, la próxima semana. Comenzamos de NAT y el resto de cosas que nos faltan. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Ya ven lo que dije. Ya se quiere ir. Gracias.